Bueno, aquí continuamos, parece que se bajó la conexión, disculpen. Entonces, luego de todo este paseo, si se quiere, por estos diferentes eh, bosques, Mahaprabhu se absorbe en lo que son los pasatiempos acuáticos en Radha Kunda, que acontecen en este momento del día también. Entonces Mahaprabhu, junto con sus devotos, van, se dirigen y toman asiento en lo que es el Ghat, ¿no? De baño, lo que es a orillas del Ganga, el cual obviamente representa el Yamuna, en este caso Radha Kunda. Así como Mahaprabhu veía un cuerpo de agua y inmediatamente lo interpretaba en el contexto del lila que estaba viviendo, un pedazo de tierra y automáticamente pasaba a ser Govardhan. Aquí, de acuerdo al horario del lila, el Ganga no es Yamuna, más bien es Radha Kunda. Entonces, Swarup Damodar, de vuelta, completamente mimetizado, identificado con la modalidad que invade a Mahaprabhu, canta una canción donde se describen los pasatiempos acuáticos entre Sisira y Krishna. Entonces todos ellos entran al agua y comienzan a ejecutar, propiamente dicho, los pasatiempos allí, a jugar en gran éxtasis, Mahaprabhu salpicando a Gadar, Pandita, Nityananda, Advaita, los demás devotos rodeándolos a ellos, gritando diferentes cosas y jugando, haciendo música, se dice incluso con las palmas de las manos, con el agua entre medio. Y escuchando todo esto aparecen en escena también cisnes, diferentes aves, abejorros, que cada uno de ellos comienza a cantar muy dulcemente también. Y bueno, eventualmente comprendiendo la fatiga del Señor, luego de este pasatiempo, los devotos salen, se dirigen a orillas del río en donde empiezan a secar al Señor, a los tres señores, ¿no? Los tres Prabhus, Mahaprabhu, Advaita Prabhu, Nityananda Prabhu, lo empiezan a secar, a masajear y eventualmente a cambiarlos. Entonces Swarup Damodar, al ver todo esto y entender qué está pasando por el corazón, la mente de Mahaprabhu, comienza a cantar acerca del pasatiempo donde Sri Radha y Krishna son también, ¿no? Se bañan, son ornamentados y luego tienen un picnic a orillas del Radha Kunda en este caso, para luego tomar un descanso. Luego, todavía en esta Madhyan Lila, como vemos, es bastante extenso, incluye bastantes acontecimientos. Srivas Thakur, Srivas Pandita aparece en escena y él trae un loro, que se dice que fue entrenado personalmente por Srivas, que posee la más elevada devoción y que este loro entonces comienza a glorificar a los tres Prabhus y a los pies del loto de todos ellos, ¿no? Para con todos los devotos, ¿no? A describir las marcas de los pies del loto, los cuales no vamos a entrar en detalle ahora cuáles son las marcas de los pies del loto en Mahaprabhu, Nityananda, Advaita, pero bueno, existen diferentes marcas, cada una de ellas con un significado en particular. Y luego el loro pasa a describir lo que es la palma, ¿no? Luego de los pies, la palma de Mahaprabhu en este caso, que posee, se dice, 19 símbolos, ¿no? Por ejemplo, entre el dedo medio e índice hay como una línea, ¿no? La línea de la vida, como uno sabe, existe en la mano. Él también la tiene, una línea muy, muy extensa, básicamente, ¿no? Interminable, ¿no? Y así, diferentes líneas. Hay otra línea de buena fortuna que también se extiende considerablemente, una línea de disfrute que también se extiende ampliamente, en el buen sentido de la palabra. Y en la mano izquierda también existen líneas que confirman todo eso, ¿no? Entonces, mientras el loro está describiendo todos estos atributos en los pies, en las manos de Mahaprabhu, de repente queda su voz entrecortada debido al amor extático. Cuando el loro ya no puede seguir cantando estas glorias, Swarup Damodar toma la palabra y comienza a cantar él, entendiendo los sentimientos de Mahaprabhu, y empieza a invocar cómo brindaban justamente el loro, los dos loros, ¿no? El Sukha y Sarika, el loro y la lora, comienzan a describir y glorificar extáticamente también los diferentes miembros del cuerpo de Sri Radha y Krishna, ¿no? Entonces Mahaprabhu luego eventualmente escucha todo esto, ¿no? Y se siente muy feliz por lo que este loro, ¿no? Está mencionando, en lo que es la canción de Swarup, obviamente, ¿no? Y le da de comer al loro que trajo Srivas, ¿no? Diferentes frutas como recompensa. Luego, eventualmente, a continuación de esto, Mahaprabhu sigue allí con sus devotos en mediodía, en Radha Kunda, y pasa a otro compartimento emocional, por decirlo así. Swarup Damodar capta eso claramente y comienza a cantar acerca de cómo en este momento del día Sri Radha y Krishna comienzan a jugar a los dados
Y así también eventualmente Sri Radha se dirige a ejecutar Surya Puja, que originalmente esa era la excusa diaria por la cual ella había salido de su hogar enviada por Datila, por su suegra, porque paradójicamente, ¿no?, la puja al dios del sol es principalmente para garantizar el bienestar del esposo de Radha, en este caso Abhimanyu. ¿No? Entonces una esposa hace adoración a Surya, ¿no?, buscando bendiciones y bienestar para su esposo, ¿no? Lo cual es sumamente paradójico, porque bajo la excusa de hacer eso, ella sale para encontrarse con Krishna, básicamente. Entonces, bueno, el punto es que Srivas Pandit, para recrear ese lila, trae dados para que puedan jugar, ¿no? Entonces Mahaprabhu comienza a jugar extáticamente a los dados con Gadadhar Pandit, y Mahaprabhu y sus devotos, luego de jugar, Swarup sigue cantando y canta acerca de cómo Srimati Radharani completa su Surya Puja, como decíamos, y retorna a su hogar con sus sakis, con sus gopis, y como Krishna se encuentra de regreso con sus pastores, los que habían quedado esperando junto con Balara, ¿no? Él regresa al Radhakunda para reunirse nuevamente con sus gopas, más en un sentido general de la palabra, ¿no? Entonces, algo de esto es breve reseña de lo que acontece en este Madhyan Lila, el cual, como vemos, es considerablemente extenso, pero como vemos es muy importante, ya que nos habla del riesgo implícito, ¿no?, del sacrificio dado y lo que genera eso, ¿no?, a mayor disposición de entrega, mayor potencial de lila, ya que el lila básicamente es el intercambio afectivo entre el Señor y su devoto. Vamos a ir a una próxima sección, ya que nos queda algo de tiempo, si les parece. Yo creo que hoy vamos a ver una sección más, y quizás el próximo encuentro veamos las 3 últimas si nos da el tiempo, y si no, cuando tenga que ser, como tenga que ser. Entonces la próxima sección se conoce como Aparana Lila, la cual se da entre las 3:36 de la tarde y las 6 de la tarde. Retornamos al periodo de 2 horas y 24 minutos, mientras que previamente eran el doble, ¿no? 4 horas 48 minutos. Entonces el verso correspondiente con esta sección dice así: Aparana Kali Priyagana Mili Bhuvana Mohana Vesha Nadia Nagare Pire Ghare Ghare Shobhara Nahi Kashesha. Entonces lo que básicamente se está diciendo aquí es que en la media tarde, ¿no?, nos encontramos luego el mediodía, en la media tarde, Gaura se encuentra con sus queridos amigos, como mencionamos, y él está vestido como para encantar al mundo entero. Paseándose a lo largo y ancho de todo Nadia, él visita cada casa allí presente, exhibiendo una gloria que no conoce paralelo, una gloria sin fin. Entonces vamos a tratar como decimos, de desempacar un poco el contenido que existe en esta descripción tan críptica, si se quiere, tan más en formato sutra. Tratemos de leer entre líneas todo lo que aquí el autor nos quiere decir, ¿no? Entonces, bueno, como decimos, Mahaprabhu se vuelve a encontrar, o sea, se encuentra con sus amigos, así como Krishna se había encontrado con sus amigos del regreso a Radhakunda y emprenden su regreso al hogar. De la misma manera, Nimai, acompañado por Nitai, por Gadadhar, luego de haber ido a este bosque, a este jardín íntimo, comienzan su marcha de regreso al hogar, de alguna manera llevados o llamados por el amor de Sachi y otros, quienes han estado esperándolos durante el día entero prácticamente, ¿no? Entonces vemos que todos los movimientos que se dan en el lila, ya sea para ir a un lugar, para volver, son auspiciados o son impulsados por un determinado tipo de afecto, ¿no? Así como Mahaprabhu va
se obsesiona con ir a Srivas Angam, como vamos a ver en la noche, ¿no? Llamado por un tipo de afecto, o como vemos ahora, fue en una dirección como la de estos jardines floridos, llevado por un tipo de afecto. Ahora él regresa y se dirige de regreso a su hogar, llamado, llevado, en este caso por el Vatsalya, Bhav de Sachimata. Entonces dice que en ese momento Gaur Sundar, cuando empieza a emprender su camino de regreso, se encuentra con aquellos amigos que no lo habían acompañado él al mediodía, ¿no? Recordemos, así como Krishna se dirige exclusivamente con sus Priyanarma Sakas al Radha Kunda para encontrarse con Radha y las Gopis, asimismo Mahaprabhu no entra a este jardín íntimo con todos sus asociados, sino con algunos. Entonces al regreso, él se encuentra con aquellos con los que él no se había encontrado en el lila previo. Así como mencionamos, Krishna se reúne con sus otros sakas, Priya sakas, quienes habían quedado al cuidado de Balaram, ¿no? Mientras se daban estos lilas en el Radha Kunda. Entonces, mientras Mahaprabhu va regresando, va visitando a esos amigos, asimismo todos los habitantes de Navadvip básicamente aparecen en escena y empiezan a seguirlo, ¿no? A lo largo de las calles de Nadia, ¿no? Se va armando una procesión en lo que es el desfile de regreso de Gaura hacia su hogar, ¿no? ¿Quién es este mismo Krishna de vuelta? Quien lleva las vacas de regreso a su hogar. Se dice de Krishna que generalmente para uno llevar las vacas uno tiene que ir detrás de las vacas, ¿no? Y como empujarlas, hacer con un palito ahí, moverlas para que avancen. Pero en el caso de Krishna Balaram, las vacas se negaban a ir delante de ellos, ¿no? Porque les perderían de vista. Entonces más bien preferían que ellos, les pedían que ellos vayan delante y las vacas contemplando su belleza, atraídas por eso, avanzarían siguiéndoles, ¿no? Entonces, este momento en el que Krishna y Balaram en Vrindavan regresan con los gopas y las vacas de regreso al hogar de Nanda y Yashoda, se conoce como Godhuli. Godhuli significa, Godhuli es, Go es vaca y Dhuli es como polvo, el polvo de vaca o de las vacas. Entonces es un horario, es la hora del polvo de las vacas. ¿Qué quiere decir? Nanda y Yashoda, ¿no? Tratemos de situarnos en Vrindavan. Nanda, Yashoda están, como decimos, esperando durante todo el día. Tantas horas pasaron sin ellos poder ver a Krishna, Balaram, etc. Entonces ellos están simplemente contemplando el horizonte, perdidos, anhelando la primera señal de que ellos están regresando. ¿Y cuál es esa primera señal? Godhuli. Las vacas que van avanzando junto con Krishna y Balaram, en su avanzar, levantan polvo, ¿no? Con su caminar. Y ese polvo empieza, ¿no?, a marcarse en el horizonte de Vrindavan, y Yashoda, Nanda con eso confirman, ¿no? Sri Krishna, Baladev están regresando, ¿no? Entonces ese es el síntoma, ¿no? Entonces se conoce como Godhuli, este momento del día, ¿no?, en el que se marca el regreso de todos ellos. Entonces aquí ese mismo Krishna que vuelve con sus pastores en Godhuli, en la forma Mahaprabhu, regresa a su hogar, cantando, danzando, convulsionando trascendentalmente, cayendo al suelo en el éxtasis de Nam Sankirtan. Y estos mismos Krishna y Balaram, quienes regresan a su hogar en la forma de Nityananda, Gauranga, van pasando por cada casa, como mencionamos, visitando cada hogar sin negligenciar ningún rincón, ninguna persona, y ellos le ofrecen pranam a cada deidad que se encuentra en cada hogar. Y de esta manera, obviamente al hacer esto, capturan cada corazón presente allí. Entonces se describe, por ejemplo, Mahaprabhu visita la casa de, devotos como Chandrasekhar, Dhananjay Pandit, Vanamali y otros, toman darshan de sus deidades, ejecutan kirtan ante ellos y pasan a la próxima casa, ¿no? Por ejemplo, van a la casa de Advaitacharya, no son testigos del Artik de Madan Gopal. Madan Gopal es el Istadev en casa de Advaita, ¿no? Y luego continúan, ¿no? Son decorados con guirnaldas, pastas de sándalo, pasan al próximo hogar, van a la casa de Nityananda Prabhu y toman darshan de la deidad allí, Banki Bihari, ¿no? Son decorados, ¿no? Y así sucesivamente continúan su marcha, por decirlo así, ¿no? Entonces, volviendo, ¿no?, nuevamente al Godhuli de Vrindavan, se narra que Ram y Krishna, Ram es otra forma de hablar de Balaram, ¿no?, llaman a sus vacas,
como sabemos, Krishna tiene un japa mala, pero básicamente las cuentas son enjolladas y por cada cuenta él va mencionando un nombre de una vaca, ¿no? Y las va llamando y va haciendo japa, ¿no? Del nombre de cada una de ellas, ¿no? Esa es una de las tantas japas de Krishna, su sadhana como gopa. Entonces ellos llaman a sus vacas, ¿no? Y las traen de regreso de Govardhan, ¿no? Y las llevan de regreso al hogar, y en el camino ellos tocan sus cuernos, sus flautas, como decimos, vienen cantando, bailando. Se dice que mientras van llegando al hogar, los diferentes pastores hacen un círculo, ¿no? Con Krishna y Balaram en el centro, Krishna y Balaram danzando en el centro y todos los gopas danzando alrededor de él en círculo al sonido del Mahamantra, ¿no? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Y similarmente, volviendo al Gaur Lila, cuando llegan a orillas del Ganga, del Ganges, hay diferentes vacas y pastores, también hay vacas y pastores en Navadvip, en Gauramandal, como podemos decirlo, ¿no? Entonces, cuando los vacas, los pastores ven a Mahaprabhu, a Nityananda, Krishna Balaram llegando, naturalmente ellos expresan su alegría, ¿no? Al recibir semejante darshan, ¿no? Entonces, mientras van llegando, se dice que Sachi Mata está en el hogar y escucha el sonido del Sankirtan a distancia. Entonces ella inmediatamente entra en el humor de Yasomati, ¿no? Así que está en Sachi Mata, Yasomati, ¿no? De Yashoda, y sale, ¿no? Sale del hogar para darle la bienvenida, ¿no? A los tres Prabhus, ¿no? Mahaprabhu, Nityananda y Advaita, y a todos los devotos, obviamente, ¿no? Entonces se dice que Sachi Mata lo sienta cada uno de los tres en una plataforma enjollada y ejecuta Artik, ¿no? Esa es parte de la recepción, ¿no? De la bienvenida. Entonces luego Sachi invita a sus sirvientes, ¿no? Ella tiene todo un séquito de sirvientes para que bañen a estos tres señores, estos tres prabhus, los vistan, los ornamenten apropiadamente, y eventualmente luego le dice a Gadadhar que luego de este baño él debería despertar a las deidades y ofrecerle una comida suave de frutas, raíces, ¿no? Así como Yasoda invita a Radharani diariamente, como mencionamos la vez pasada, a cocinar a su hogar, ¿no? De la misma manera Sachi Mata se maneja en esos mismos términos con Sri Gadadhar. Y Bhaktivinoda Thakur en este caso, ¿no? También canta lo siguiente al respecto de este lila. Él dice, volviendo a lo que es el Braja Lila, ¿no? Dice, Srimati Radharani va a su hogar luego del encuentro en Radha Kunda, recordemos, y prepara diferentes preparaciones para Krishna. Ella luego se baña y se viste con ropajes y ornamentos muy hermosos. Ella se encuentra llena de éxtasis al contemplar el rostro de loto de su amado Sri Krishna cuando él regresa del bosque hacia su hogar. Y Sri Krishna, por otro lado, en la media tarde, él contempla a Sri Radha cuando él atraviesa el camino junto con sus vacas y amigos. O sea, ellos se encuentran en Radha Kunda, no desean separarse, obviamente, pero bueno, toca parte de la dinámica del lila, cada cual regresa a su hogar. Pero en el camino de regresar al hogar, Krishna nuevamente en un punto logra tomar darshan de Sri Radha. Entonces, eventualmente, luego Krishna llega al hogar, se encuentra con Nanda, Yashoda, demás Brajavasis, y él es limpiado, bañado, atendido por Yashoda. Entonces, Bhaktivinoda Thakur dice, oh mente, trata de recordar este pasatiempo con gran éxtasis. Y si todavía eso no funciona, trata de entender que nuestra mente, como decíamos, debería convertirse en un cisne que logra habitar eternamente dichas aguas, ¿no? Entonces, volviendo al Gaur Lila, para ya ir cerrando, en el momento en el que todo esto está aconteciendo, ¿no? En el que Sri Radha y Krishna se separan cada uno para regresar a su hogar, Swarup Damodar empatiza con el bhav, con el humor de Mahaprabhu, y comienza a cantar, a ejecutar kirtan acerca de lo que es la separación de Sri Radha, ¿no? En relación a Sri Krishna cuando ella se dirige a Yavat, ¿no? A su hogar. Y como ella cuando llega allá en ese humor de separación o unión en separación, ella comienza a cocinar y a preparar para él diferentes ladus y demás preparaciones, ¿no? Para ella luego bañarse, vestirse, ornamentarse, etc., ¿no? Y en paralelo luego Krishna
recuerda sigue recordando Mahaprabhu recuerda el Uttar Gosti, ¿no? Gosti lila de Krishna, lila de pastoreo, y él sale al balcón con sus bhaktas, ¿no? Con sus devotos, y estando en el humor de Srimati Radharani, Mahaprabhu se sienta allí, ¿no? Y dirige su mirada en la dirección sureste, ¿no? Donde se dice que es la dirección en la que Sri Radha mira para encontrarse, cruzar mirada con Sri Krishna, ¿no? Entonces, entendiendo este humor, nuevamente Swarup Damodar invoca un kirtan en particular acerca de cómo Srimati Radharani se sube a su balcón, ¿no? En su anhelo por tomar darshan de Sri Hari. Entonces, todos, como sabemos, al escuchar este kirtan, entran en un determinado lila, en un determinado humor, y todos, como recordemos, está Mahaprabhu en el balcón con todos sus devotos mirando en la dirección sureste, absortos en este humor en particular, en este lila en particular en Vrindavan. Y Swarup Damodar eventualmente continúa cantando acerca de cómo Krishna procede, se dirige hacia Nandagram. Srimati Radharani se dirige de su jardín florido de regreso al hogar, y cómo las Sakis que la acompañan intentan consolarla, a ella quien está enloquecida de amor extático, ¿no? Es un nombre de Sri Radha, es ese Prema Madini, ¿no? Quiere decir aquella que se encuentra loca de amor, básicamente. Entonces, cuando Mahaprabhu escucha este kirtan, él comienza a rugir, ¿no? Lo cual hace que todos recobren su conciencia externa, ¿no? Como que retomen la realidad externa, llamémoslo así, el Gaur Lila saliendo de la absorción en ese Braja Lila, llegando hacia lo que se conoce como Bhava Shanti, que quiere decir como un apaciguamiento del éxtasis, ¿no? Como una salida de esa realidad extática interna, y recobrar lo que, ¿no?, se llama conciencia externa, ¿no? En el Gaur Lila generalmente se menciona que Mahaprabhu se encuentra en 3 estados, ¿no? Conciencia interna plenamente, o sea, totalmente sumergido, en este caso en Braja Lila en particular, una conciencia intermedia, por decirlo así, con un pie en cada lado, un pie en la conciencia en el mundo interno del Braja Lila y un pie en la realidad del Gaur Lila, si se quiere, y conciencia externa, donde él de alguna manera se comporta más como un ciudadano funcional en lo que es la sociedad que la acompaña, ¿no? Entonces, bueno, algunas ideas, algunas palabras que hoy queríamos compartir con ustedes relacionadas a estas 2 secciones que el día de hoy hemos considerado compartir, Madhyan Lila y Aparana Lila. Ya nos quedan 3 periodos, Sayan Lila, Pradosh Lila y Nisha Lila, así que veremos si eso es abarcable en un solo encuentro o lo que sea necesario para la próxima charla. Pero bueno, ahora vamos a dejar unos minutos por si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, consulta, comentario que quieran compartir aquí en la sección del chat. Quedamos a la espera de su aporte. Bueno, aquí tenemos una pregunta que nos hace Esteban Ariza Arangel. Dice: Hare Krishna Maharaj, gracias por la clase dentro del Gaur Lila. ¿Quiénes son los ragátmicas de los cuales los sadhakas deberían tomar inspiración de los sentimientos hacia Gaura en búsqueda del Raganuga Bhakti? ¿Sería acaso de las identidades del Diksha Guru situado dentro del Nitya Lila? A ver, voy a abrir la ventana un minuto. No necesariamente. O sea, no. Hay varios puntos a aclarar aquí, ¿no? Primero, cuando hablamos de Ragátmika, todo esto se puede conocer estudiando en detalle el Bhakti Rasamrita Sindhu. Cuando hablamos de Raga Bhakti o Raga Nuga Bhakti,
¿Mm? Y de Ragatmika Bhakti, o devotos Ragatmika, nos referimos principalmente en la dirección de Vrindavan. ¿Mm? Entonces, un Ragatmika significa un asociado eterno, un Parshad, asociado eterno de Sri Krishna, Sri Radha Krishna. La misma palabra Ragatmika lo dice, Raga Atmika, significa alguien cuyo propio ser, cuyo propio Atma está hecho de raga, está compuesto de apego por Krishna, ¿no? Esa persona posee lo que se llama Anadi Siddha, Anadi Siddha Samskaras, Anadi Bhakti Samskaras, ¿no? Impresiones sin inicio, impresiones perfectas sin inicio de lo que es Bhakti. Entonces ellos, su propio ser está compuesto de ellos, ¿no? La mayoría de ellos hechos de Swarup Shakti, no perteneciendo a la categoría de Tatastha Shakti como nosotros. Entonces esas personas se vuelven lo que llamaríamos figuras paradigmáticas o roles modelos a seguir. El ejemplo a seguir para el sadhaka, el practicante que aspira al raga anuga bhakti. La palabra raga anuga significa seguir el raga. ¿No? Seguir el raga quiere decir seguir el tipo de apego, de sentimiento que existe eternamente en uno de estos asociados eternos que corporifican una determinada emoción de servicio para con Krishna. Entonces, de acuerdo a la inclinación que uno tenga, a la sampradaya en la que se encuentre, al sadhu sangha que ha obtenido, ¿no? Van a existir diferentes figuras paradigmáticas, ¿no? Rupa Manjari, en el contexto de Radha Dasyam, Subal en el contexto de Priyanarma Sakya, y así sucesivamente. No es que uno aspira a volverse ellos, ¿no? Porque eso caería en la categoría de lo que se llama Aham Pashana, que significa yo aspiro a convertirme eventualmente en aquella persona a quien estoy ahora adorando. Pero no, nuestra escuela uno aspira a servir bajo la guía del humor de ese rol modelo, de ese referente en particular. Entonces, en relación al Gaura Lila, no es que se prescribe un sadhana separado donde se establecen, ¿no? En todo caso, más bien lo que se trata de dejar en claro de enfatizar es ¿cómo decirlo? La conexión paralela entre Vrindavan y Navadvip, y en este caso, si, por decirlo así, si alguien está inclinado hacia lo que es Manjari Bhav, y el referente, obviamente, va a ser en nuestra escuela Sri Rupa Manjari en Vrindavan, prestamos atención a esa misma persona en Navadvip, como Sri Rupa Goswami, y eventualmente se concibe que en este eterno Navadvip, Nitya Navadvip, el devoto que llegue allí va a estar sirviendo bajo la guía de Rupa Goswami, pero también descendiendo esa guía con el maestro espiritual de uno de por medio, ¿no? Y cuando digo el maestro espiritual de uno, también hay que entender eso, ¿no? Porque a veces uno concibe esto de forma un poquito como poco dinámica, ¿no? Uno puede decir, bueno, en esta vida mi maestro espiritual es uno, o quizá ni siquiera es uno, pueden ser varios, obviamente Diksha Guru es uno, no hay más de un Diksha Guru porque Diksha Guru es el que confiere el mantra, y no hay más de un mantra, ¿no? En Diksha recibimos el mismo mantra, o sea, hay un solo Diksha Guru, pero Siksha Gurus pueden ser varios, y como una vez le preguntaron a Srila Sridhar Maharaj, ¿cuál es el guru más importante de uno? ¿El Diksha Guru o el Siksha Guru? Y Srila Sridhar Maharaj respondió, como suele responder genialmente, él dijo, aquel que tú sientas que más te está ayudando, ese es el más prominente. Entonces, naturalmente, si hablamos de quién va a ser mi guru en la eternidad, bajo la guía de quién voy a seguir en Nitya Navadvip, no es que tiene que ser el Diksha Guru, tiene que ser el Siksha Guru, tiene más que ver con un sentimiento específico, ¿no? Incluso uno podría decir, en esta vida muy probablemente quizás uno no llegue todavía a ese logro, uno necesite algunas vidas más de progreso devocional, y en las próximas vidas no necesariamente el Diksha Guru o Siksha Guru sean los mismos, ¿no? Entonces, hasta un punto uno puede como encastrarlo con el cálculo mental todo eso, ¿no? Pero entendamos que es una tierra amplia, espaciosa, y que va a dar lugar a todas las posibilidades de acuerdo a la inclinación y al sentimiento que uno tenga, ¿no? Entonces eso por un lado, ¿no? Y en relación a su último comentario donde dice, ¿será acaso la identidad del Diksha Guru situado dentro del Nitya Lila? También el tema es, bueno, como decía, como mencioné recién, pongámosle que
que el Diksha Guru de uno en esta vida es la personalidad, el referente central para uno, no necesariamente el Diksha Guru ya está en el Nitya Lila. No necesariamente el Guru es un Nitya Siddha, más bien lo contrario en general. Generalmente los gurus, ¿no?, los devotos puros que uno ve en este plano, entran en la categoría de sadhana siddhas, aquellos que alcanzan la liberación a través de la práctica. A veces leemos que, por ejemplo, si la ciudad menciona, uno debe considerar al guru sí o sí como nitya siddha, obviamente, pero con el tiempo hemos visto que en algunos casos esas personas demuestran que no ser eternos asociados de Krishna. Entonces, ¿desde dónde se decía que uno debía considerarlo como Nitya Siddha? El principio en sí del Guru Tattva es Nitya Siddha, ¿no? La revelación que se da a través de la gente fidedigno, eso desciende desde el plano Nitya Siddha, eternamente perfeccionado y existente. Pero los agentes que representan ese principio pueden encontrarse en diferentes plataformas. Si la Maharaj mismo dijo, el Guru puede ser un Madhyam Adhikari. O sea, entonces si él dijo por un lado, ve al Guru como Nitya Siddha, pero también dice puede ser un Madhyam Adhikar. Madhyam Adhikar no es Nitya Siddha. Entonces hay que saber armonizar todas estas cosas, ¿no? Y eso no debería afectar nuestra fe. No es como, mi Guru entonces no es alguien descendido directamente de Golok Vrindavan, no es tan elevado como si fuera así. No es así, no debe ser así nuestra lógica, ¿no? Primero entendamos que los Nitya Siddhas o los asociados eternos del Supremo siempre están junto con él y lo acompañan a donde quiera que él vaya en sus diferentes pasatiempos y descensos. No suelen estar en este mundo, suelen estar asistiendo directamente en el lila y eternamente. Puede haber excepciones a la regla, ¿no? Pero la regla general es esa. Y que alguien sea un sadhana siddha no es menos que ser un nitya siddha. Una vez a Prabhupada le dijeron eso, ¿qué es superior, uno o el otro? Nitya siddha o sadhana siddha. También existe la categoría kripa siddha, ¿no?, que es mediante una misericordia extraordinaria uno volverse un siddha. Pero bueno, no dependemos de eso, sería como vivir toda nuestra vida sin trabajar esperando ganarnos la lotería. Entonces más bien aspiramos a sadhana siddhi, la perfección a través de la práctica, que obviamente implica misericordia también, practicamos para obtener misericordia. Pero bueno, a Prabhupada le dijeron esto, ¿quién es más elevado? ¿El sadhana siddha o el nitya siddha? Dijo, la palabra importante ahí es siddha. No sadhana o nitya, siddha, es alguien perfecto. Y de hecho en una sección del Brihad Bhagavatamrita, si no me falla la memoria, Sanatan Goswami, él también da una glorificación especial del sadhana siddha, no diciendo es superior al nitya siddha, no entremos en ese juego de quién es mejor o más elevado, pero sí diciendo el sadhana siddha fue puesto a prueba y pasó la prueba y llegó a la perfección, mientras que el nitya siddha nunca fue puesto a prueba, siempre estuvo ahí, eternamente perfecto. Entonces hay algo especial que valorar en el logro de un sadhana siddha, ¿no? Y por eso no es menos. Entonces, si en un punto u otro escuchamos que muchos de los miembros de nuestro parampara son sadhana siddhas, eso no es un insulto, eso no es una ofensa, más bien es una glorificación muy especial, ¿no? Entonces, bueno, algunas ideas sobre las distintas preguntas, espero que se haya entendido. ¿Alguna otra consulta? Aquí tenemos otra pregunta presentada por Jiva Goswami Das Babaji. Perdón. Entonces la pregunta es si los gurus de este plano, sadhana siddhas, como acabamos de explicar, necesariamente tienen que ser, si es que entiendo bien la pregunta, sannyasis, brahmacharis
o también pueden ser grijastas, y un grijasta puede ser considerado en la categoría de vairagi, ¿no? O renunciante. Obviamente que no hay restricción para quién puede ser un guru, ¿no? Guru no tiene que ver con una, ¿cómo decirlo?, ¿no?, con un posicionamiento eclesiástico, ¿no?, con una imposición jerárquica, sino con un asunto de realización interna. Incluso alguien puede ser un guru sin oficialmente estar dando iniciación, ¿no? ¿Qué es ser un guru? ¿Qué es ser un acharya, ¿no? Aquel que enseña con el ejemplo. Entonces, existe mucha declaración en las escrituras donde esto queda claro. Mahaprabhu mismo, cuando él se encuentra con Ramananda Roy, es todo un punto le hace ahí, ¿no? Mahaprabhu, siendo un sannyasi, un brahmana, visitando el sur de la India, a orillas del Godavari, se encuentra con Ramananda Roy. Ramananda Roy, externamente hablando, desde un punto de vista de análisis social o varnashrámico, él es grijasta, nacido en familia sudra. Entonces, generalmente en ese contexto, un sannyasi no tenía mucho que hacer públicamente con un grijasta, y un brahmana no tenía mucho que interactuar mucho con un sudra. Pero vemos que aquí Mahaprabhu lo hace. No solo lo hace, sino que él adopta la posición de estudiante y sitúa a Ramananda Roy como su instructor, como su guru. Como sabemos en este famoso intercambio, Ramananda Sambad, que es la parte más importante de todo el Chaitanya Charitamrita. Entonces, si uno saca el Ramananda Sambad del Chaitanya Charitamrita, ya nos quedamos sin Chaitanya Charitamrita. Es como sacar el Bhagavad Gita del Mahabharata. El Mahabharata deja de cumplir la función que cumple, ¿no? Toda la función del Mahabharata, de toda la intriga, romances, política, todos los diferentes escenarios que sean, es para capturarlo a uno y llevarlo a uno al punto del Bhagavad Gita. De la misma manera, todo el contexto de Chaitanya Charitamrita se centra en esta conversación entre Mahaprabhu y Ramananda Roy, ¿no?, donde se expone de manera secuencial, progresiva, el más alto nivel de realización, sustentado por el Shastra. Entonces sabemos, ¿no?, Ramananda Roy en ese punto glorifica las diferentes propuestas. No me quiero ir para ese lado, a otro capítulo, hasta el punto de incluso glorificar a Mahaprabhu como la unión de Sri Sri Radha y Krishna. Entonces Mahaprabhu le va pidiendo, instrúyeme, dime más, como ustedes saben, eso es superficial, continúa y así sucesivamente. Y finalmente él dice, Kiva Vipra, Kiva Nyasi, Sudra Kenenai, si Krishna Tattvavetas y Guru Hai. No importa que alguien sea Kiva Vipra, un brahmana, Kiva Nyasi, un sannyasi, Sudra Kenenai, o un Sudra. Si alguien conoce el Krishna Tattva, él es mi guru. Entonces, de ese momento él descarta toda esta consideración relativa de Varnashram, que es la conclusión del Gita, Sarva Dharmam Parityaya, Mamekam Sharanam Vraja. Deja a un lado todo Dharma, la consideración que sea en ese nivel, y entrégate a mí, ¿no? Y quien quiera que así lo haga, es glorioso, ¿no? Entonces, en nuestra escuela, si uno estudia los angas del Bhakti, presentados por Srila Rupa Goswami, en ningún momento se habla aceptar sannyas, ser renunciante, practicar celibato. Obviamente tampoco eso es una invitación a la degradación, pero no encontramos esos requerimientos como si los encontramos en otros senderos, como el Gyan, como yoga. En Gyan, siguiendo a Sankara, usted tiene que ser brahmana y sannyasi para alcanzar mukti eventualmente. O sea que quizás haya que esperar unos nacimientos para lograr eso. Y en el sendero del yoga de Patanjali, ¿no?, comenzamos con Yama y Niyama, uno de ellos es Brahmacharya. Entonces vemos que estrictamente hablando, esas prácticas no son tan amistosas, por decir, no son tan poderosas, ¿no?, y por eso necesitan tantas reglas. El Bhakti, al ser más poderoso, no pone tantas prescripciones de entrada, ¿no? Uno puede no ser sannyasi, no ser brahmana, no haber nacido en tal lugar sagrado, pero por un debido contacto con Bhakti Devi, todo lo que tiene que venir va a llegar, ¿no? Pero no necesariamente un guru no debe ser sannyasi. De hecho, antiguamente muy pocos gurus eran sannyasi, especialmente los grijastas ocupaban ese rol, ¿no? Que con esto no quiero decir que tampoco un sannyasi puede serlo, ¿no? Va más allá de esta posición, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Por ejemplo, de los 6 Goswami de Vrindavan, ¿quién fue el guru iniciador? Gopal Bhatta Goswami.
Rupa Goswami inició a Jiva Goswami. No se sabe de alguien a quien haya iniciado Jiva Goswami o a quien Sanatan Goswami, Raghunath Das, Raghunath, que ellos hayan iniciado a nadie, no hay nada muy confirmado. Pero Gopal Bhatta Goswami fue el guru iniciador, porque la consideración fue más de carácter relativa, ¿no? Él proviene de un trasfondo muy prestigioso, de brahmanas del sur de la India, y todo eso tiene una influencia y un impacto a nivel social y en lo que era el desarrollo de la sampradaya en esa época. Obviamente él era alguien sumamente cualificado, pero también se tuvieron en consideración elementos más relativos que tienen que ver con el principio de obrar como guru, en un punto, ¿no? De obrar como guru iniciador, me refiero. Pero no, en definitiva no hay prescripciones. Bhaktivinoda Thakur dice, Grihe Tako, Vane Tako, Sadahari, Vade Tako, ¿no? Ya sea como grijasta, ya sea que estés en tu casa o en el bosque como vanaprasta, sadhari vanitako, ¿no? Para ambos el deber es el mismo, el dharma es el mismo, prema dharma, es siempre canta el santo nombre de Hari. Entonces, aquí no estamos hablando de... El adhikar no es establecido por la posición en el varnashram, el adhikar es establecido por nuestro shraddha y por nuestra entrega, nuestro loba en la dirección correcta. Entonces sí, en ese contexto un grijasta puede ser un vairagi, ¿no? Puede ser alguien completamente renunciante, si se quiere, ¿no? O sea, porque estar casado, ¿no? Ya conocemos la historia, ahora no voy a entrar en detalle, pero la historia de tantos devotos. Ayer hablábamos de Srivas Pandit, por ejemplo, en su día de aparición. Srivas Thakur era grijasta, vivía en su hogar con su esposa, con sus 3 hermanos, pero no trabajaba, teniendo plena fe. No quiero, por solamente cantar los santos nombres, escuchar Harikatha, recordar a Sri Hari, todo va a ser proveído. No quiero perder el tiempo en ninguna otra cosa. ¿No? Es un tipo de vairagya muy poderoso, ¿no? Y cuando su hijo pequeño que había nacido falleció en medio del kirtan de Mahaprabhu, él no quiso que se arme un escándalo en la casa por esa partida, porque quería cuidar de que esa situación no perturbe lo que Mahaprabhu estaba sintiendo en el kirtan. Entonces, todo eso implica profundo vairagya. Pues, en definitiva, el vairagya no tiene que ver con salgo de mi casa, voy a la montaña, me pongo el taparrabo, ¿no? Vairagya, renuncia, en nuestra escuela implica renunciar al espíritu de disfrute, de interés separado y plenamente situarnos en el humor de dasa, dasa, no dasa. Ese tipo de renuncia es más difícil, en definitiva, ¿no? Y un grijasta no está impedido de poder ocuparse en eso, en realidad, ¿no? En realidad cada ashram está promoviendo esto mismo, por eso es un ashram. Ashram quiere decir refugio. Entonces, refugio quiere decir un lugar donde se promueve algo superior, ya sea como grijasta, brahmachari, sannyasi. En definitiva, la meta de nuestro proceso no es ninguna de esas órdenes. Naham vipronachana arapatiruna piva shana sudro, dice Mahaprabhu. Naham varnina chagrihapatir, no van a stoyatir va. Kintu prodhyam nikila paramanandam purnam britabde gopivartu padakmalayor dasa dasa no dasa. Este es uno de los pocos versos también que se le adjudican a Mahaprabhu, aparte de su Sikshastakam y algún que otro verso más, donde él dice: yo no soy brahmana, kshatriya, vaisya, sudra, tampoco me identifico como sannyasi, vanaprastha, grijasta ni brahmachari. Lo único que yo soy es un sirviente del sirviente del sirviente de Sri Krishna, el amado de las gopis, quien existe con pleno esplendor y brillantez. Entonces, toda una declaración de principios en la dirección de cómo debemos identificarnos, y todo lo demás va a ser algo periférico, circunstancial, que nos acompaña por un determinado tiempo, que cumple una función al servicio del Jaiva Dharma, básicamente del Dharma superior. Sí, espero que se haya entendido la respuesta. Y bueno, ya estamos casi de tiempo. Dejamos un tiempo, un espacio, si hay una pregunta más, si les parece. Una más y ya vamos cerrando la sesión, si es que la hay, obviamente.
Bueno, tenemos una última pregunta aquí de Esteban, Arisa Ángel también. Me pregunta si las primeras 3 edades de Krishna, así como de Sri Chaitanya, no se experimentan en el Nityadam, sino en las manifestaciones terrenales. En pocas palabras, la respuesta sería sí. Pero un poco más en detalle, lo que diríamos, sí, estas 3 edades, Kumar, Pauganda y Kishore, que se explican, que Rupa Goswami presenta en relación a Sri Krishna, ¿no? Cada una de estas 3 edades tiene que ver también con 3 tipos de sentimientos, ¿no? Kumar se centra más que nada alrededor de Vatsalya, ¿no? Y está caracterizado en el Bhagavatam por lilas como el Damodar Lila y otros, ¿no? Pauganda tiene más que ver con la etapa de niñez de Krishna, la anterior era su etapa de bebé y niño, infante. Entonces, Pauganda es más bien niño ya, donde él sale con sus amigos, Sakya, ¿no? Tiene que ver con esto, y para tiempos como el Brahma Vimohan Lila, Dhenukasur Lila, y eventualmente Kishore, ¿no? La juventud, la adolescencia, que se centra más en Madhurya, ¿no? Despertar romántico, de la sensibilidad romántica de Krishna, y se centra obviamente en pasatiempos como el Rasa Lila, Gopi Vastraharana Lila, etc. Y sí, este desarrollo se da en lo que es el Bhoma Lila, ¿no? Krishna naciendo y atravesando estas edades, ¿no? Pero en el Nitya Lila él es Nitya Kishore, ¿no? Un eterno adolescente, por decirlo así, ¿no? Que no pasa por esas edades, básicamente, ¿no? Por eso también, interesantemente, algunos de nuestros acharyas han destacado, ¿no?, el aporte extra, adicional que provee el Bhoma Lila, ¿no? Y por eso muchos han dicho, bueno, los devotos en Golok están anhelando venir a Gokul para brindaban en la tierra, ¿no? Para experimentar todas esas variantes que no se dan en Golok. Por ejemplo, Kavi Karnapur llegaría a decir algo así, ¿no? Él diría, todo el Bhoma Lila de Krishna en Brindavan fue hecho para Madre Yasoda, diría él. ¿En qué contexto? En que en el Bhoma Lila de Brindavan Krishna nace. Y qué alegría hay más grande para una madre que ser mamá. Entonces, en el Nitya Lila Krishna no nace, pero aquí nace y eso le da un tipo especial de alegría a Yashoda. Entonces Kavi Karnapur llegó a decir, todo ese Bhoma Lila fue principalmente para ella, para que ella experimente eso, ¿no? Como una forma de decir, hay ciertos bonus track, si se quiere, que se experimentan en dicho Bhoma Lila. Y obviamente para los residentes del Bhoma Lila aquí en Gokul anhelan ir a Golok, los residentes de Golok anhelan ir a Gokul. En el Gopal Shampoo de Srila Jiva Goswami esto se ve interesantemente, ¿no? Se da una narración en Golok, una narración de lo que acontece en Gokul y cómo, ¿no?, se ven atraídos en esa dirección y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de vuelta, en el Nitya Lila no se atraviesan estas edades, pero sí lo que se puede decir es que de acuerdo al humor en el que cada devoto está, cada devoto va a ver a Krishna o a Mahaprabhu de acuerdo al humor en el que está y lo va a ver con una edad en particular. ¿Me explico? O sea, así como uno puede ser hoy en día un adolescente o un adulto o alguien mayor incluso, pero la madre de uno lo va a seguir viendo a uno como un niño, ¿no? Su propio vatsalya, su propio afecto maternal se proyecta y aunque uno ya sea alto, tenga cierta edad, todo, en su humor, ¿no?, ella lo va a seguir concibiendo a uno como un niño. Entonces eso sí acontece obviamente en el Nitya Lila, aunque Krishna tiene una determinada edad fija, Nitya Kishore, Yashoda lo sigue viendo en términos de Kumar, y sus amigos lo siguen viendo en términos de Poganda. Y esto mismo se aplica obviamente a la versión paralela del Gaur Lila. Sachi Mata ve a su Nimai, ¿no?, como un niño, lo va a despertar, le dice come, ¿por qué no estás comiendo? Como veíamos hoy, hay toda una serie de emociones que sean en el contexto de la emoción particular de cada devoto. Entonces también podríamos llegar a decir eso. Cada una de las edades de Krishna están ahí para satisfacer diferentes sentimientos de distintos devotos. Obviamente esto no tiene un origen en un punto del tiempo, pero también podríamos verlo desde ese lugar, ¿no? Uno podría decir, cada una de las edades de Krishna, ¿cómo decirlo?, ¿no?, está ahí y hay sentimientos de los devotos que corresponden con esas edades. Eso suena un poco más abstracto, pero uno más, en un sentido más fino, más rasica, si se quiere, podría decir, no.
Krishna adopta esas edades sabiendo que con esas diferentes disposiciones él va a estar, ¿no?, atendiendo y satisfaciendo diferentes corazones que vibran de diferentes formas, ¿no? Entonces Krishna se presenta de distintas formas, porque literalmente eso es lo que ya hablamos en otras clases. La forma de Krishna es un subproducto del amor de sus devotos. Entonces Krishna como un bebé es la consecuencia del afecto de Madre Yasoda que lo vuelve a él eso. ¿Se entiende? Por eso se narra cuando Krishna sale de Vrindavan y se encuentra, perdón, con ellos en los Brajavasis en Kurukshetra, o cuando Mahaprabhu acepta sannyas y por un momento pasa por Navdev. Ellos cuando se encuentran con sus madres, ¿no?, Yashoda, Sachi, se comportan como niños ante ellos. Ella la lleva a mamá, lo pone en su regazo. Krishna en Kurukshetra era príncipe, tenía más de 100 años, pero leche empieza a salir del pecho de Yashoda y Krishna entra en ese humor, ¿no? Imagínense, ¿no?, qué poderoso es ese afecto que hace del Brahman absoluto aparecer como un niño, como un juguete en las manos de su madre. Es muy importante entender ese punto. Las distintas presentaciones de Dios, los avatars, por ejemplo, yendo un poco más allá, son diferentes momentos emocionales en la vida del absoluto. Das avatar, cada uno representa una disposición emocional en particular. Y yendo a Krishna en Vrindavan, él adopta distintas presentaciones, como vemos, ¿no? Kumar, Poganda, Kishore. En realidad eso quiere decir, él es afectado por el amor de su devoto de tal manera que lo lleva a él a adoptar una presentación, un humor, una disposición que sea apropiada para reciprocar y servir correctamente ese sentimiento de ese devoto. Krishna es un sirviente del Bhakti. Entonces el Bhakti que hay en cada Bhakta lleva a que el absoluto adopte una forma en particular. Eso es lo que le da forma a Krishna. Krishna es el absoluto siendo tallado por la fuerza del Bhakti. Podemos decirlo de esa manera. Entonces, por la fuerza del Bhakti, del Vatsalya Bhakti de Yashoda, el absoluto es tallado y adopta la forma de Yashoda Nandan Kumar Sri Krishna. Por la fuerza del Bhakti, del Sakya Bhakti de Madhumangal Sridham Subal, Krishna adopta una presentación en particular. El absoluto se presenta de una manera. Y así sucesivamente. Es muy, muy interesante que concibamos a nuestro Dios, por decirlo así, en esos términos, lo cual, como vemos, va mucho más allá de la mera idea de Dios y creer en Dios. Todo eso ha quedado muy atrás en la medida que entramos en este tipo de descripciones. Así que bueno, vamos a dejar por aquí. Ya hemos dedicado un buen tiempo. Si queda algo pendiente lo podemos abordar la próxima clase. El próximo viernes nos vamos a estar encontrando, probablemente para terminar con nuestro ciclo y bueno, eventualmente ver con qué otro ciclo estaremos siguiendo. La idea igual es que dentro de lo posible se vaya continuando con estos encuentros los viernes, aunque pueda haber alguna excepción en la regla. Muchas gracias a todos por su tiempo, su presencia, su atención. Srila Gurudev Patita Pavani ki jai, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premananda Hari Bol.